Vamos a continuar enseguida con la siguiente conferencia. En este caso, el tema es los retos del Infonavit hacia el 2030, contribución al 1.000.000 de viviendas. Si el equipo técnico nos ayuda, nos va a faltar una silla, ahí estamos. Y vamos a presentar a nuestros conferencistas. Vamos a contar para esta conferencia con la presencia del licenciado Carlos Javier Gutiérrez Ruiz. Es director sectorial empresarial Infonavit, cargo que ya había desempeñado del año 2000 al 2002, integrante del Consejo de Administración de Infonavit de 1997 a 2008. Ha ocupado cargos tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Fue vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en el periodo 1997-1999 y presidente nacional de la Cámara de la Industria de Transformación de 1996 a 1998. Se ha desempeñado como consultor privado, presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo, coordinador empresarial, consejero del Comité Técnico del Fideicomiso Proviva y consejero del Comité de Gobierno del Global Memberships Council del International Code Council. También vamos a tener la presencia del ingeniero Luis Rafael Méndez Jalet, quien es presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Cuenta con una larga trayectoria en este sector, desempeñando varios roles de liderazgo dentro de la CMIC, especialmente en su delegación en Jalisco. Se ha enfatizado en la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, promoviendo esquemas de coinversión para impulsar la infraestructura en México. Como tercer conferencista o participante miembro de este panel, vamos a tener al licenciado Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien es contador público y maestro en auditoría por la Universidad Autónoma Nacional de México, en la que obtuvo la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. Actualmente cursa el doctorado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, presidente de la Comisión de Auditoría al Desempeño del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, consejero del Comité de Riesgos del Infonavit por el sector gobierno y es testigo social registrado ante la Secretaría de la Función Pública por la AMDAD. Y nuestro último integrante de esta mesa es el licenciado Rafael Oriol Salgado Sandoval. El licenciado trae porra. Es licenciado en Derecho por la Universidad Paso del Norte y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Buen Gobierno por el Instituto Ortega Vasconcelos. Cuenta con 20 años de trayectoria sindical, iniciando sus actividades en esta ciudad de Vallarta, Jalisco. Actualmente es consejero del Consejo de Administración del Infonavit y secretario de Promoción Sindical del CEN de la Confederación Regional Obrera y Campesina. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas y vamos a tener también el apoyo del maestro Luis David Navarro Zarco, coordinador de la Dirección Sectorial de los Trabajadores, quien es maestro en Amparo por la Universidad Tecnológica de México, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y también egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política. Ha fungido como asesor en la Cámara de Senadores, asesor en la Cámara de Diputados y actualmente se desempeña como coordinador de la Dirección Sectorial de los Trabajadores en Infonavit y quien en esta ocasión va a ser el moderador de esta mesa. Sin más preámbulo, podemos dar inicio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Es un gusto poder estar nuevamente en este Congreso Nacional del Sector de los Trabajadores en una mesa especial,
una mesa especial porque ya han recorrido todos los temas que se han presentado que preparamos en la dirección sectorial para este congreso. Hablamos desde el reto de 1 millón de viviendas, el desarrollo regional y la relocalización de las inversiones para la vivienda. El pasado panel, tratar de generar esquemas que nos permitan producir vivienda económica para los trabajadores, porque si algo tenemos claro y si algo nos ha encargado el maestro Macías es pensar cómo generar temática y cómo generar opciones para que verdaderamente haya vivienda para los trabajadores de menores ingresos. Y aprovecho el espacio, me congratula poder estar con esta mesa que respeto mucho, admiro mucho el trabajo que han tenido cada uno de ellos, sobre todo porque son todos protagonistas en los órganos colegiados del instituto, en el Consejo de Administración, en los comités auxiliares al Consejo de Administración, es decir, son protagonistas en estos esquemas que se han tratado de construir para generar vivienda para los trabajadores y sobre todo los trabajadores de menores ingresos. Aprovecho también para hacer una invitación que justo todos esos reclamos, todas esas voces, todas esas opiniones que se han presentado en estas mesas, las traslademos al ámbito local. Con esa misma fortaleza, desde el sector obrero les pedimos que las exigencias se hagan también en lo local, porque para nosotros nos va a servir la construcción de acuerdos en lo local, el aprovechamiento de las condiciones en materia de vivienda en lo local, y nosotros poder construir en lo nacional y poder llegar a los acuerdos necesarios de esos reclamos que nos llevamos, porque sí nos los llevamos, sí los hacemos. Tan es así que el año pasado hicimos y presentamos un documento en la Ciudad de México al que denominamos el Infonavit que queremos los trabajadores y las trabajadoras de México. Gracias a esos reclamos, esos los hacemos valer. La representación que está aquí en esta mesa lo hace valer en el Consejo de Administración, por lo que solicitaría amablemente, les brindamos un aplauso porque son verdaderos debates los que se logran para que ustedes puedan acceder a mejores productos de crédito y vamos a seguir trabajando. Los pendientes son muchos y los asumimos así y para no retrasar más el desarrollo de esta mesa, les pediría a nuestros panelistas que nos dieran una principal intervención y después vendría todo el tema de preguntas y respuestas, pero aquí ustedes han, a través de las centrales sindicales, ustedes han, y también de las centrales patronales y por supuesto gobierno, están la representación y quienes llevan la voz a los órganos colegiados para que se puedan hacer las cosas y se puedan hacer realidad todas esas demandas que tienen los trabajadores. Por ser anfitrión el sector obrero, le pediría al licenciado Rafael Loriol si nos presenta lo que nos trae. Pueden ocupar el podio o pueden estar parados o pueden estar en el sillón. El chiste es hacer esto muy dinámico para que sientan la comodidad necesaria. Gracias. Muchas gracias. Saludo con afecto a esta importante asamblea de las y de los trabajadores que representamos a nuestras compañeras y compañeros derechohabientes. Reciban por mi conducto un fraternal saludo también de mi líder nacional, Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Para comenzar la reflexión del día de hoy, quiero hacer de conocimiento que he prestado atención de todos los comentarios que han hecho y recopilado lo que han dicho todos nuestros compañeros de las diferentes comisiones consultivas regionales del país. Y creo que debemos de remitirnos al origen del Infonavit, ya que el 14 de febrero de 1972 se modifica la fracción 12 del artículo 123 de la Constitución, dando vida al Infonavit. La creación del instituto fue un acuerdo social entre patrones, trabajadores y gobierno, donde el diálogo social se estableció como un eje central y mecanismo permanente de interlocución
comprometiendo a las partes a ejecutar lo acordado. Hoy en día estamos hablando de propuestas para ayudar a la derechohabiencia. Es fundamental, creemos hoy, más que nunca, sumar soluciones de impacto real a los programas y líneas de crédito ya habilitados en beneficio directo de los trabajadores derechohabientes. Asimismo, es necesario implementar acciones pertinentes para que todos los aportantes al fondo tengan suficientes opciones para formar un patrimonio familiar. Para eso se necesita un uso óptimo de los recursos financieros del Infonavit, el cual más o menos para este momento tiene casi más de 2.9 billones de pesos dentro del capital del fondo. El Infonavit debe optimizar ese uso de recursos financieros, especialmente para fortalecer la originación crediticia, priorizando a los trabajadores con menores ingresos, compañeras y compañeros. Para eso se debe usar el dinero del fondo, para ayudar a los que menos tienen. Ese fue el origen del Infonavit. Y hoy resulta que en esta administración, que por así decirlo es la peor que hemos tenido, porque las mismas cifras lo dicen, la peor colocación en créditos y la peor colocación en recuperación de cartera. Y tenemos que decirlo así para poder llevar una reflexión al Infonavit que queremos las y los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores de bajos ingresos puedan tener ese alcance de su vivienda. Creemos que debemos de crear a través del fondo del complemento del dinero que tiene el FAMBI la creación de un subsidio para los derechohabientes con ingresos menores a 2 veces salarios mínimos, incrementando así su capacidad de compra. Para eso hay que usar el dinero, para que los compañeros les alcance lo que hoy el día no tienen ese acceso, porque ya lo vimos que las casas no alcanzan el dinero ni los créditos que tienen los compañeros. También el dinero se debe de utilizar de esta forma para que el Infonavit se entregue a los trabajadores también derechohabientes de forma inmediata y accesible todos estos créditos. También debemos de garantizar el acceso al financiamiento para trabajadores temporales. Aquí lo hemos venido escuchando cómo lo platican diferentes y cómo se tropicaliza en el país, con cotización variable, independientes o con alta movilidad laboral, a través de la creación de productos de crédito innovadores y flexibles, adaptados al contexto familiar y laboral mexicano actual. México ya cambió, los estados ya cambiaron, cada uno tiene sus diferentes necesidades. Platicábamos con los compañeros del norte del país, necesitan adaptaciones para aires acondicionados, otros estados necesitan otro tipo de situaciones y cada uno tiene una variedad diferente. Tenemos que entender que el Infonavit es diferente para cada área, lo dicen los constructores, lo hemos estado escuchando en estas mesas. Nuestros compañeros de las diferentes industrias necesitan y tienen otras necesidades. Tenemos que adaptarnos a esas necesidades, no al revés. El Infonavit se tiene que adaptar a las necesidades de las y de los trabajadores. Paquetes por crédito por región y sector. Se propone generar paquetes de créditos diferenciados por región y sector, considerando las necesidades específicas de vivienda de los derechohabientes de menores ingresos, particularmente en los sectores hoteleros, comercial, minero, maquila y automotriz, que nos damos cuenta que muchos de esos trabajadores tienen acceso a propinas que no están incluidas en su salario. Y eso deviene a que no les alcance a mayores montos de crédito. Entonces, debemos de adaptar programas para que esos trabajadores tengan acceso. No es posible que en polos turísticos como como en Quintana Roo, como en Baja California Sur, los trabajadores no tengan acceso a viviendas cuando tienen un gran acceso a propinas. Tenemos que revisar el modelo de precalificación T1000. Lo hemos hecho en el Consejo de Administración, lo hemos propuesto ahí. El modelo T1000 discrimina a los trabajadores con mayor riesgo de pago. Debe revisarse el desperfilamiento, está afectando a más de la mitad de los solicitantes de crédito, especialmente en los sectores como el turismo, dejando a muchos trabajadores sin la posibilidad de formar el patrimonio familiar. Luchamos porque se bajen esos puntos, para que en vez de que sean 1000 puntos, sean 500 puntos, compañeros. Tenemos que dar la lucha, tenemos que ayudar a los trabajadores para que alcancen y perfilen en los créditos. Creemos firmemente que el Infonavit debe de quitar la penalización del buró de crédito al trabajador. Si de por sí no le alcanza
el monto de crédito, cuando pasa por el buró de crédito, le rebajan y le tiene una penalización, y entonces pues tampoco va a alcanzar. Creemos que esa penalización se debe de quitar. Debemos de luchar en las comisiones consultivas para hacer que esta penalización se le quite a las y los trabajadores, compañeros. Sostenemos que debemos mejorar la operación y transparencia del Infonavit. Se deben implementar mejoras radicales en la operación del instituto, potenciando su rol como promotor y facilitador de proyectos, asegurando la cobertura territorial en ciudades medianas y pequeñas. Asimismo, es crucial fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a través de una plataforma clara e integral que brinde acceso a la información sobre los recursos y avances del instituto, de manera sencilla y accesible para los derechohabientes. Y a esta nueva administración le hacemos esta invitación para tener certeza y certidumbre y mayor diálogo social, porque creemos que ese es el camino de éxito que ha tenido este instituto y este modelo, el tripartismo. Creemos también que la vivienda debe de ser en propiedad, no en renta, y lo decimos con todas sus palabras y sus letras. El Infonavit debe enfocarse en facilitar la adquisición de vivienda en propiedad, no en arrendamiento. El fracaso del programa del Arrendavit en 2013 lo debemos de recordar. Ya existió el Arrendavit aquí y no funcionó debido a la falta de interés de los trabajadores, disponibilidad de viviendas y una administración deficiente. Nos lleva a cuestionar la viabilidad de construir viviendas para fines de renta. En lugar de ello, sugerimos rehabilitar las viviendas recuperadas por el Infonavit, consideradas para programas de renta. Actualmente se tiene un inventario de 1.200.000 viviendas, de las cuales 200.000 ya están listas para poder escriturarse y se vendan a través de un crédito para que haya más oportunidades de oferta para las y los trabajadores, principalmente, y lo volvemos a decir así, los de menores ingresos. Nosotros creemos que no hay razón alguna para poner la condición de un tiempo mínimo de 1 año para tener la posibilidad de rentar, y menos aún para exigir 10 años de renta antes de poder adquirir una vivienda. ¿A quién se le ocurrió que son 10 años o 1 o 3? ¿Quién va a pagar los gastos de escrituración? ¿Quién va a pagar si fallece el trabajador? ¿Qué va a pasar? Hay muchas dudas alrededor de esto y tenemos que darle certeza a las y los compañeros. Es nuestra obligación como sector obrero. Debemos advertir y prevenir los riesgos financieros en materia de cobro y recuperación de garantías, ya que ya lo vimos, las legislaciones locales no facilitan la recuperación, así como los gastos de rehabilitación, mantenimiento y pago de impuestos, derechos y servicios que son obligatorios para el arrendador. Como una reflexión final en esta primera intervención, creemos que el Infonavit tiene la capacidad financiera y el mandato legal de garantizar el acceso a la vivienda en propiedad, en línea con el derecho constitucional. Cualquier retroceso en esta misión, como priorizar la renta sobre la propiedad, iría en contra de los principios que dieron origen a este instituto, y la lucha histórica de las y de los trabajadores es que la vivienda debe ser un pilar clave para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, y el Infonavit debe mantenerse firme en su misión tripartita sin convertirse en una institución unilateral. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado y consejero Rafael Oriol. Y aquí está la muestra justamente de que lo que dicen en estas mesas lo escuchamos, lo plasmamos, lo presentamos, y hoy, aprovechando los tiempos de cambio, haremos todo lo posible para que esto se materialice. A continuación le daremos el uso de la voz al ingeniero Luis Méndez Jalet para su primer presentación. Por favor, ingeniero, muchas gracias. Avanza y retrocede. Buen día a todos y a todas. Gracias a Mario Macías por invitarnos a este
Congreso Nacional, cuarto Congreso del Sector de los Trabajadores. También saludo a Carlos Gutiérrez, quien hoy liderea desde la dirección del sector empresarial, y a mis compañeros de este foro, tanto a Rafael, que acaba de participar, Alfredo, muchísimas gracias de nuevo. Trataré de ser descriptivo con la principal intención o con el objetivo de escucharlos a todos ustedes y entrar en un diálogo constructivo y un debate que nos haga seguir teniendo elementos para que crezca y cada vez se formalice más el tema de la vivienda en nuestro país. La presentación que haré tiene que ver con 5 temas: los logros que tiene Infonavit, la adaptación que ha tenido en los años Infonavit, las tendencias sociodemográficas, la situación de la vivienda en el país y qué proponemos como institución, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Las inversiones y acciones de vivienda en Infonavit. Durante el último sexenio, Infonavit otorgó 2.770.000 créditos, generando esta derrama de 1.3 billones de pesos. Y en contraparte es el sexenio donde se han ejercido el menor número de acciones de vivienda, situación que genera muchas áreas de oportunidad. Seré descriptivo para después profundizar más escuchándolos. Aquí tenemos por sexenio el monto de inversión que se ha dado y las acciones de vivienda que también corresponden a terrenos, a remodelaciones, a mantenimientos y también adquisición de la misma. ¿Cómo ha caminado durante los últimos 3 sexenios de manera estructural el instituto? En el 2006 al 2012, la participación de Infonavit en el proyecto de los desarrolladores urbanos integrales sustentables fue uno de los principales cambios que se hicieron, y la obligatoriedad de la incorporación de ecosistemas o ecotecnias en las viviendas. En el siguiente sexenio, en el 2013, se intensifican los programas de redensificación, como lo comentó ahorita hace un momento Rafael, el tema de Arrendavit con un programa de acceso para la vivienda en renta y los perímetros de contención urbana para limitar el uso de subsidio en las zonas urbanas. En este sexenio se eliminó el subsidio a la vivienda, tema que no lo vemos de manera afortunada. El 2020, la aplicación de la Estrategia Nacional de Autoproducción. En el 21 se cambia el nombre de las zonas de consolidación urbana por el tema, más bien queda como zonas de consolidación urbana. En el 2022 se suspende el programa de hipoteca verde que arrancó prácticamente 10, 11 años anteriormente, y en este año se sientan las bases para la construcción de vivienda con opción a compra por Infonavit, que ahí también hay que entrar en un debate en ese sentido por el principal objeto que tiene este instituto. ¿Cuáles son las tendencias sociodemográficas? Que ya lo hemos venido mencionando estos días y hace unos momentos también mis compañeros amigos. México ocupa el lugar número 10 dentro de las naciones más pobladas del mundo. Del 2007 al 2024 la población creció a una tasa promedio anual del 1.1%. Esto es, con la tasa actual de crecimiento, la población en México, como ven aquí los datos, disminuiría en un futuro, y la tasa de crecimiento de equilibrio es del 2.1%. Es decir, en el sexenio del 2007 al 12 éramos aproximadamente 114 millones de mexicanos, después 123 millones en el sexenio anterior, y en este crecimos del 2019 al 2024 a 130 millones prácticamente. En los 3 sexenios se ha mantenido la relación de distribución entre mujeres con un 51% y hombres con un 49%, y la tasa de crecimiento de este último sexenio no llega al 1%. La población de México es cuando menos ha crecido en los últimos años. El estado civil de la población, que hablábamos del tema demográfico, en México del 2007 al 2020
2023. Los matrimonios han registrado una disminución del 19% prácticamente. En contraparte, la cifra de divorcios se duplicó, pasando de 77,000 a 163,000 en el mismo periodo. De los hombres que contraen matrimonio, prácticamente el 95% trabajan, y en el caso de las mujeres el 54%. Todo esto nos habla de que se está formando una nueva dinámica en las familias y en sus necesidades habitacionales, junto con otro tipo de elementos que se han venido platicando estos días. En el 2007 había aproximadamente 995,000 matrimonios, 595,000 matrimonios. En el 2015, 558,000 y en el 2023, 500,000. Esto habla de que ha disminuido la cantidad de matrimonios y por lo tanto implica más vivienda para la población. Otro de los temas interesantes es la urbanización. Los mayores movimientos migratorios en nuestro país se dieron en la segunda mitad del siglo XX, invirtiendo la dinámica entre lo rural y lo urbano. Sin embargo, en los últimos 20 años se distingue una disminución considerable en esta tendencia, por lo que hacer uso de los vacíos urbanos puede ser una gran opción para aprovechar la infraestructura existente en las ciudades. Como ven aquí los gráficos, prácticamente en 1950 el 57% de la población era rural. Hoy en día llega al 21%, es decir, casi el 80% de la población está en asentamientos urbanos. Las viviendas verticales, otra tendencia a considerar es el transitar a ciudades verticales, lo cual ya está pasando. En 2017 representaba el 21% y hoy, el año anterior, el 25% de las ciudades. Aquí el desarrollo de viviendas verticales dentro de las ciudades permitirá el acceso a infraestructura, lo que se traduce siempre en bienestar. Vemos algunas ciudades por tamaño de población que han tenido crecimiento en ese sentido, en ciudades con menos de 250,000 habitantes. Manzanillo ha tenido el mayor crecimiento y el menor crecimiento Guaymas, y por mencionar algunos, y en las poblaciones grandes de más de 1 millón, Tijuana es el que ha tenido más crecimiento y menor crecimiento Chihuahua. La movilidad, la expansión urbana tiende a incrementar la contaminación y los riesgos ambientales porque fomenta el uso del automóvil y un mayor consumo de energía. ¿Cómo puede mejorar? Pues hay que planificar de manera integrada y manera urbana entre la vivienda y el diseño de la movilidad, reduciendo la necesidad de viajar largas distancias para el trabajo y para nuestra vida diaria, la infraestructura adecuada para los ciclistas y peatones, las redes de ciclovías, cruces peatonales. Esto es en una ciudad de manera integral donde podamos no tener estos grandes traslados. El transporte público eficiente, las redes de metro, los autobuses, los trenes y el incentivo al uso de tecnologías vehiculares para evitar el tema de la contaminación. Los beneficios, la calidad de vida de una ciudad vertical y compacta nos dice que permite que las personas pueden destinar más tiempos para actividades personales, familiares, mejorando el equilibrio entre la vida laboral, académica y personal. Este tema es muy importante. Reduce también los factores que conducen a mejor estado de ánimo y a bienestar de salud emocional, mental. Disminuye los gastos de transporte, esencial, ya que sea en combustible o en transporte público, costos de mantenimiento los disminuye de manera significativa, y también incentiva una vida más activa y saludable, impulsa la productividad en el trabajo y disminuye todo lo que tiene que ver con contaminación. El cuarto punto, ¿cuál es la situación de la vivienda en nuestro país? La vivienda siempre será un motor económico y un derecho humano, pero en nuestro país millones de personas no viven con una vivienda digna y segura, que lo hemos venido comentando hace unos momentos.
El tener una vivienda digna y segura tiene que ver con muchos elementos, tiene que ver con servicios, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con espacios dignos para la misma vivienda. El 73% de las viviendas de nuestro país son informales y el rezago habitacional es de 9 millones de viviendas. Explico lo siguiente. Las viviendas formales son el 27%, es decir, las viviendas se construyen de manera formal, con créditos, inclusive con financiamientos. Y el parque habitacional es de 38 millones de viviendas. El rezago tiene que ver con cantidad de vivienda que hace falta, con déficit de vivienda que ya hemos venido mencionando, y también aquí más de 7 millones y medio de viviendas de estos 9 millones que ya existen, pero que están en condiciones deplorables y que necesitan de mucha inversión. La población de menores ingresos no accede a una vivienda digna y segura debido a varios factores. No tienen un empleo formal, su ingreso es tan bajo que aún siendo empleados formales no califican para un crédito, que ha sido recurrente en estos días este comentario. La oferta institucional es considerablemente menor a la demanda existente de vivienda. La limitada reserva de suelo para el desarrollo urbano que se ha ordenado, que nos ha llevado cada vez a más crisis de calidad de vida, la falta de planeación urbana y de una regulación eficaz, los altos costos de la vivienda y la falta de alternativas de financiamiento. Aquí vemos un gráfico con la población ocupada en ingresos, en donde más del 70% de la población recibe 2 veces el salario mínimo y el resto pues más de 2 salarios, y vienen cómo se ha conformado en el transcurrir de los últimos 6 años. Consecuencias de la falta de opciones de vivienda formal: la proliferación de asentamientos humanos irregulares, el crecimiento urbano expansivo y desordenado, la falta de servicios urbanos básicos como agua, luz, pavimentación, banquetas, las viviendas precarias, inseguras e insalubres que generan mediante autoconstrucción, que no cumplen con estándares de calidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad, el hacinamiento y los costos excesivos para acceder a servicios básicos y los problemas de salud pública de manera integral. Esto es todo lo contrario a lo que tiene que ver con una vivienda digna. Las viviendas particulares habitadas, que ya lo hemos mencionado, de 2005 a 2020 el parque habitacional creció 42%, pasando de 30 a 44 millones. 7 de cada 10 viviendas se construyeron de manera informal. De los 44 millones de viviendas aproximados en 2020, el 80% son viviendas habitadas, y en este lapso las viviendas construidas en terreno propio creció un 25%. Es decir, de las 35 millones de viviendas habitadas, 25 millones de ellas son de casa única en el terreno, más casi 2 millones de viviendas en departamento o en edificio, más de 380,000 viviendas en vecindad y más de 6 millones en casas que comparten terreno con otra casa y algún otro tipo, y en casas dúplex más de 600,000. La problemática de las viviendas habitadas: es fundamental que se implementen políticas de reparación y de mantenimiento. Los principales problemas de construcción en las más de 35,000 de viviendas habitadas, en más de estas, las cantidades de viviendas que ya mencioné, pues el 44% tienen problemas de filtraciones, grietas, deformaciones, y aquí vienen hablando de estas 35 millones de viviendas. Las necesidades de construcción o el mejoramiento de la vivienda: en 24 millones de viviendas particulares habitadas propias se tienen la necesidad en más de la mitad de arreglos y reparaciones importantes y de construcciones o ampliaciones, por lo que comentábamos. Y el gran rezago se da en estos estados, es decir, en Chiapas la mayor necesidad de construcción de vivienda o de ampliaciones existe en un 82%, en Guerrero el 81% requiere de construcción y ampliación, en Tabasco el 80%, en Oaxaca
pues prácticamente todas, aproximadamente estas entidades del 80%. Las necesidades de vivienda y el tipo de financiamiento, el 56%, las principales fuentes de financiamiento que se planean para satisfacer estas necesidades son bajo préstamo informal o recursos propios, ya que sea que la familia o de alguna manera alguien presta los recursos y ahí se va aglomerando este préstamo para adquirir vivienda. El 37% son con crédito Infonavit y el 12% con el crédito de alguna institución privada. Existen limitaciones en el acceso al financiamiento formal, de ahí la importancia del Infonavit para apoyar que las familias puedan contar con un patrimonio propio. Hay mucho que trabajar aquí. ¿Qué proponemos como institución? Impulsar una política de Estado en materia de vivienda que genere certidumbre jurídica y acciones consistentes. Impulsar un gran acuerdo nacional en favor del desarrollo de vivienda social para las familias de menores ingresos y las nuevas generaciones. Fortalecer y diversificar el financiamiento para el desarrollo de vivienda. Es necesaria la reactivación y ampliación de los créditos para la vivienda social nueva, el impulso al ahorro previo y la diversificación de mecanismos de financiamiento. Ampliar la oferta con subsidios al frente, directos, transparentes, individuales y focalizados a la población de hasta 3 salarios mínimos para vivienda nueva, con todos los servicios urbanos. Fortalecer la planeación urbana exigiendo a los municipios impulsar un enfoque integral de ordenamiento territorial, es decir, desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social con una planeación adecuada y una regulación eficaz. Y reducir los costos de la vivienda con una regulación que fomente el desarrollo del mercado habitacional legal y con trámites cada vez más simplificados y con tecnología de vanguardia, promover una estrategia interinstitucional para generar reservas de suelo apto para que no se encarezcan estas viviendas, incrementar los presupuestos de los 3 niveles de gobierno para vivienda social y desarrollo urbano y promover el uso de tecnologías de vanguardia y materiales sostenibles. Para concluir, incorporar las mejores prácticas en materia de resiliencia urbana y desarrollo de viviendas ante los efectos del cambio climático. Bueno, esta fue nuestra presentación de manera muy descriptiva. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, ingeniero. Hasta ahora se ha dado voz a 2 partes fundamentales del tripartismo, empezando con el sector obrero, sector empresarial, y toca turno a quien le tocó representar al sector gobierno en este ejercicio de órganos colegiados, y daríamos el uso de la voz al licenciado Alfredo Cristalinas, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, maestro Mario Macías, y a la Dirección Sectorial de los Trabajadores. Y bueno, quiero empezar reconociendo la labor que durante estos 3 años en donde he participado en el en el Comité de Riesgos del Infonavit, pues he tenido la oportunidad de ver y ser testigo además del gran trabajo y comunicación que realizan los 2 sectores, tanto de los trabajadores como el sector empresarial. Y quiero decirles y destacar la importancia de la oportunidad que tiene este 4º foro de vivienda organizado por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, porque marca un momento en donde se da la coyuntura de un cambio de gobierno con una petición explícita de quien hoy ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear 1 millón de viviendas. Y yo sé que ya en este foro se ha planteado la necesidad de definir exactamente a qué se refiere ese 1 millón de viviendas, porque si ustedes dan seguimiento primero a Claudia Sheinbaum como candidata, después Claudia Sheinbaum tomando protesta y después Claudia Sheinbaum dando un mensaje en el Zócalo,
pues hay una danza de números ahí que pues definitivamente habrá que poner sobre la mesa con precisiones detalladas de qué le corresponde al Infonavit desarrollar para poder cumplir esa primero promesa de campaña y hoy una solicitud explícita de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal. Sin duda, ya se mencionó aquí, el Infonavit es la acción mejor lograda del tripartismo desde hace 52 años. Y como les decía, hoy soy testigo del acompañamiento que se tiene en los órganos colegiados de esta importantísima institución y desde luego hay que decirlo, con muchas decisiones, buenas o malas, que hoy tienen a la institución con asuntos pendientes que se tienen que resolver. Porque si ustedes creen que vamos a emprender una acción de 1 millón de viviendas ignorando que hay pendientes, pues estamos en un error. En realidad, no solamente hay que atender la petición del Ejecutivo, sino que hay que resolver los asuntos pendientes. Rezagos importantes, por ejemplo, en temas de escrituración. Ya se habló de la vivienda abandonada y también de todas las condiciones que además, y quiero reconocer y felicitar a los panelistas que están de ese lado, porque en realidad no solamente plantean preguntas, sino que hacen unas disertaciones con fundamento, porque son quienes están en la calle, quienes están en el campo, viviendo todos los días y siendo testigos de las necesidades que tiene este México, que son muchos Méxicos. Las necesidades que tiene una localía son totalmente distintas en cualquier parte de la geografía del país y se tienen que atender de igual manera. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en todo caso, la administración pública, en que le toca la parte instrumental de la política pública, porque la definición de la política pública de suyo lo que busca es resolver problemas complejos. Y el tema de la atención de la vivienda tiene particularmente que ver con el asunto de la pobreza. Obras son amor. ¿Quién está en contra de que cada familia en México tenga un techo bajo su cabeza? ¿Quién está en contra de que cada familia tenga 3 alimentos al día? Pues definitivamente nadie. El problema no es el qué, el problema es el cómo, la parte instrumental de la política pública que le corresponde a cada institución. Y en el caso del Infonavit, desde hace 52 años, haciéndose cargo de resolver ese problema complejo al que me he referido. Sin duda ha habido cambios de estrategias. Ya aquí se habló primero de créditos, primero de subsidios, luego de créditos, y ahora se parece que piensan que la renta es una solución. Quizá la verdadera solución está en revisar los productos con los que cuenta el Infonavit para acercar vivienda a las personas. Probablemente no necesitamos de nuevos programas, necesitamos quitar aquellos que no han resultado eficaces, rediseñar aquellos que en algún momento, en el contexto y en el momento del México que les tocó ver la luz a la hora de salir como producto del Infonavit, resultaron benéficos, pero que, insisto, la forma en que se ha comportado este México, pues demanda que haya adecuaciones a los productos. Qué bueno sería que pudiéramos dar vuelta a la hoja y empezar con un nuevo instituto sin problemas, sin asuntos pendientes, pero eso no va a pasar. Todas estas voces que he escuchado el día de hoy y que seguramente también se dieron en los días anteriores, deben de encontrar el mecanismo para de manera conjunta con la administración del instituto reformular los documentos que van a guiar las acciones de la institución. Hay un plan estratégico y financiero 2022-2028. Aquí en esta mesa estamos discutiendo los temas de qué se espera en la vivienda en una Agenda 2030. Ahí se establecen las metas, ahí se establecen los compromisos, ahí es donde deben estar todas y cada una de las opiniones que han vertido aquí con fundamento para que se pueda hacer un rediseño y un rediseño en serio para poder dar mejores resultados. Porque no vamos a esperar que la institución dé mejores resultados y sigue haciendo lo mismo. Es momento de que el gobierno le pierda el miedo al tripartismo, como hablábamos hoy, Arturo. El gobierno no debe estar a la defensiva. La dirección general del instituto
no debe estar a la defensiva porque no le están atacando, le están exigiendo resultados, y eso es muy diferente. Una persona servidora pública que no soporta la presión de los sectores que tienen intereses económicos en una institución que ha formado Estado ayudando a la vivienda y que no aguanta la presión de la exigencia de los resultados, no debería de ocupar tan importante posición dentro de la institución. Y me parece que lo más importante justo es que acompañemos a la administración en la reformulación de la estrategia. El plan estratégico y financiero para el 2028 tiene que ser revisado y se tiene que hacer un planteamiento posible, alcanzable, medible, y si es necesario generar programas por región del país, se tendrá que hacer para poder atender de manera eficiente los problemas de cada localía. Otro aspecto importante es que pareciera ser que este problema de política pública, que insisto, lo que busca es resolver problemas complejos y que es romper el círculo de pobreza de aquellas familias que no tienen los recursos suficientes para adquirir vivienda, se da simple y sencillamente bajando la calificación para calificar para un crédito, cuando en realidad lo que tendría que hacer es una labor de Estado, es generar las condiciones para que una vez que adquiere una vivienda pueda conseguir u obtener y garantizarle los recursos económicos para poderla sostener. Porque además del pago de la vivienda, del crédito, pues sobrevienen otro conjunto de gastos, ¿sí? Que el predial, que el agua, que la luz, cuando les dan agua y cuando les dan luz, ¿verdad? Pero que son importantes, y entonces, pues ya resulta que para algunos adquirir un crédito y tener una casa se convierte ahora en otro problema. Se tienen que resolver estos problemas de manera integral si verdaderamente queremos sacar a México de la desigualdad. No hay manera en que se puedan dar fórmulas mágicas y además generales en una estrategia de Estado, poniendo sobre la mesa simple y sencillamente un número como si fuera el rey pide. Se necesita una estrategia, y ustedes que aquí tienen de verdad a flor de piel y que conocen, porque han caminado, porque han estado en los lugares donde hay demanda de vivienda y hay una oferta que no alcanza a cubrir esa demanda, son esas voces quienes deben encontrar el mecanismo para llegar a la formulación, reformulación o planteamiento de la Estrategia Nacional de Vivienda. Claro que al Infonavit le corresponde una parte muy importante, sin duda, y acompañada de los sectores, me parece que puede conseguir no solamente el objetivo del 1,000,000 de vivienda, sino resolver los problemas que trae jalando desde hace muchos años. Es increíble, y lo hemos platicado en el Comité de Riesgos, cómo el único indicador que crece, pero que no nos gusta que crezca, es la cartera de segregados. Si ustedes comparan la colocación con los segregados, en algunos casos la triplica, para que nos demos cuenta de que tener una vivienda tiene que venir acompañada, obtener un crédito a la vivienda, debe venir acompañado de otras acciones de Estado, que igual no le corresponden al Infonavit, pero que sí hay que hacer visible para que esas viviendas pues sean sostenibles, es decir, no nada más, pues ya tengo mi casa y ya tengo mi crédito, y ahora debo tener seguridad para poder pagar el crédito, pero también atender los gastos de tener una casa. En fin, porque estoy muy interesado en escuchar también a mi amigo Carlos, aquí lo voy a dejar, y yo en realidad lo que les quiero decir es, aprovechemos esta coyuntura, porque es una coyuntura, hay un nuevo gobierno, hay una persona en la titularidad del Ejecutivo, va llegando un nuevo director general, que esperamos sea receptivo, que esperamos no llegue a la defensiva, que esperamos que aguante las presiones, porque hay presiones. ¿Qué otra institución de este tamaño, la cuarta hipotecaria más grande del mundo, la primera en Latinoamérica, qué institución tiene la fortuna de tener al sector de los trabajadores, al sector
empresarial y al gobierno, acompañando una política pública de gobernanza abierta para solucionar un problema complejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda han sido 3 participaciones de alta valía y seguramente así lo será la participación de nuestro director sectorial empresarial, compañero Carlos Gutiérrez Ruiz. Adelante, director. Muchas gracias, Luis. Un gusto compartir esta mesa con Oriol, Alfredo. Muchas gracias, presidente. Luis y Luis. Estoy entre 2 Luises. Es un honor. Muchas gracias. La verdad es que si esto también fuera un concurso de láminas, les quiero decir por anticipado que las mías perderían este concurso, porque las láminas y las informaciones que se han estado presentando son extraordinarias y creo que nos ilustran sustancialmente el escenario en el que estamos. Pero no solo las láminas, sino también los pronunciamientos de un líder como es Oriol, que ha dejado, creo que muy clara, la posición del sector de trabajadores que representa, de los sindicatos, de las confederaciones que representa, con enorme claridad. Y también me da mucho gusto, además de escuchar a Oriol, también me da mucho gusto ver cómo la industria de la construcción, Luis es jalisciense, tapatío de nacimiento. Ayer fue su cumpleaños, lo festejamos. Y la verdad es que tiene una claridad muy útil para poder transmitirnos cómo están los diagnósticos de lo que hoy está pasando. Y también celebro que Alfredo Cristalinas nos haya hecho una magnífica exposición sobre lo que el gobierno tiene que hacer y cómo tiene que pensar. Así que eso creo que nos llena de enorme entusiasmo para poder seguir trabajando. También, Luis Navarro, después de, o ya a estas alturas del Congreso, a mí también me daban un poco de ganas más bien de quedarme allá abajo y de, junto con ustedes, plantear mis quejas y nuestras demandas, porque son sin lugar a dudas muchas y muy importantes. Así que voy a omitir muchas de las láminas que tengo para solamente concentrarme en 2 puntos. Y bueno, si vamos adelante, por favor, porque creo que ahí está ya mejor, ¿no? A ver, 40 años, 43 años, y esto de veras lo voy a hacer muy rápido, compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores. A ver, el PIB de México, el Producto Interno Bruto, pues en los últimos 43 años así se mantuvo, o sea, vino creciendo. Esto creo que es simplemente para efectos de referencia comparativamente, porque se ha hablado mucho del modelo neoliberal como si fuera el diablo. No sé si el diablo en dantesco, el diablo religioso o no sé, pero al final, a ver, ¿cómo México se ha comportado en su desarrollo durante 43 años? Y bueno, pues ahí está planteado. Adelante. Luego, les comparto a ustedes que las exportaciones no petroleras crecieron a 8,5% anual en promedio en los últimos 30 años. A ver, exportaciones no petroleras. A todos nos tocó, ustedes recordarán, aquella crisis de 1982, cuando el presidente López Portillo tuvo que nacionalizar la banca, tuvo que nacionalizar los recursos en dólares que estaban aquí en las cuentas de los mexicanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos quebró, el país quebró, porque dependíamos seriamente del petróleo. Entonces, en los últimos 30 años, del 93 al 2023, las exportaciones que no son petróleo han crecido de una manera bastante interesante,
gracias a ustedes y a las empresas en las que trabajamos. Por favor. Y luego, el consumo de las familias mexicanas también ha crecido junto con la economía en 30 años. Vean ustedes cómo la gráfica va, tiene sus caídas en las crisis, luego va subiendo. ¿Y a qué me refiero el consumo de las familias? Bueno, me refiero a que hoy, por ejemplo, es mucho más sencillo, no es fácil, pero es más sencillo que muchas personas compren su motoneta para transportarse dentro de la colonia, dentro del fraccionamiento. Hoy es mucho más sencillo que las personas tengamos un teléfono celular. Cuando yo era niño, no les digo hace cuánto, porque además soy el más ruco de este panel, no les digo cuánto, pero cuando yo era niño, teníamos que ir, nuestros padres tenían que ir a hacer fila a la oficina de teléfonos de México para anotarse y ver si algún día Telmex podía tender las líneas de teléfono, los postes, para que llegaran las líneas telefónicas. Bueno, hoy afortunadamente entre la tecnología y la capacidad de compra, pues ha permitido que las personas tengan un teléfono y ya no se diga la posibilidad que hoy se tiene de poder tener un refrigerador, de poder tener una estufa nueva, de poder tener, o sea, las tiendas como Coppel, como Azteca y muchas otras más han crecido de una manera, Electras, han crecido de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque hay una capacidad, sí, de crédito, pero también de compra de las familias. Entonces, cuando yo reviso esto y digo, bueno, los últimos años tampoco han sido diabólicos. Esa es la verdad. Claro, con muchas carencias igualmente, pero creo que esto nos ayuda a tomar como punto de partida, pues de aquí para adelante, ¿qué va a hacer la Cuarta Transformación? ¿Cómo va a entregar estos resultados? Y todos deseamos que los resultados y que estas gráficas, dentro de 30 años, se vean y las vean quienes se reúnan en estos congresos, pues las vean mucho más favorables. Bueno, entonces termino con esto. Luego, les platico muy brevemente, a raíz de la participación de ayer sobre el tema del nearshoring, en donde nos dieron una buena cantidad de información. Entonces me puse, y por eso quité varias láminas, y entonces me puse a revisar nada más, bueno, a ver, ¿en dónde demonios estamos? Y entonces resulta que me encontré esta lámina que me hizo favor de compartirme Enrique Quintana, el director del Financiero, que dice que México tiene el 15.7% del comercio total de Estados Unidos durante el primer semestre del año pasado. 15.7. Luego nos sigue Canadá, 15.4. Entonces, la suma de Canadá con México, estamos hablando del 31%. O sea, un tercio del comercio de Estados Unidos está con Canadá y con México. Y ya después sigue China, Alemania, Japón, etcétera, Países Bajos. Así es como está el tema de México. Entonces, esto me motivó a la presentación de ayer y las conversaciones de ayer para identificar, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el tema de repente el Biden Economics? De que Biden voltea a ver y dice, y el nearshoring y todo esto. Bueno, pues resulta que hoy ahí estamos. Y entonces, las importaciones de China al mercado de Estados Unidos han ido disminuyendo. Ok, muy bien, les han puesto aranceles y demás, y entonces, bueno, pues ahí va el asunto, ¿no? Adelante. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo estamos en el caso de México? Pues resulta que ahí está, en las importaciones de Estados Unidos, pues ahí vamos bien, vamos creciendo desde el año 12 y mucho, adelante, y el fondo del nearshoring y su aprovechamiento. Bueno, pues ahí está el riesgo de Asia, la política industrial de Estados Unidos y entonces la relocalización, en fin, fui identificando a ver qué pasaba con esto. Y miren lo que me encontré. Adelante. Pues me encontré este mapita, que si les pido, le pueden dar un zoom en la parte de arriba, y luego ándele, exacto ahí. Bueno, a ver, en este mapa, que sí se alcanza a ver bien,
Dice, en el año 2000, o sea, hace 24 años, en el año 2000, lo que está en naranja es lo que China tenía como influencia manufacturera en el mundo. Y lo que está en azul, pues los Estados Unidos. En el año 2000, hace 24 años. Y miren qué pasó en el año 2020. Bolas. Resulta que China, vean cómo el planeta se pone anaranjado, incluso en Latinoamérica, Sudamérica, y vean cómo el color azul se disminuye sensiblemente. Pues entonces, aquí está el pequeño problema que tiene Estados Unidos con China. O sea, los australianos hoy tienen un comercio, los australianos con China, que antes lo tenían con Estados Unidos. Brasil, que está en los lugares más cerca. Y bueno, pues ya no se diga Rusia, porque Rusia, aun cuando está en guerra y se ostenta como una economía fuerte, no lo es. La economía italiana es del doble de la economía rusa. O sea, Italia, la economía de Italia es del doble de la economía rusa. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que China ya se encontró. Entonces, a ver, esto me dio una gran visión, de idea, de por qué todo este tema del nearshoring, Luis, y de cómo tenemos que, o sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, pues, ¿por qué de repente estamos jugando nosotros en este tema, en este problema, entre dos gigantes, el chino y el norteamericano, que pues es el imperio de nuestros tiempos, ¿no, Alfredo? O sea, hemos hablado de los imperios romanos y del imperio británico y de los fenicios y de no sé cuántos. Bueno, en nuestra época, hoy, pues el imperio de nuestra época son los Estados Unidos. Entonces, pues miren, les comparto. Y en México, mientras tanto, ¿qué ha pasado durante todo este proceso? Adelante. Pues resulta que en México, pues ya simple y sencillamente, tenemos rezagos habitacionales grandotes, tenemos déficit cuantitativos de viviendas, que ya son cifras que nos han presentado quienes me han antecedido con mucha precisión. El mercado hipotecario limitado, vivienda asequible, escasez de suelo, por supuesto, desplome de la construcción de vivienda social, seriamente, ¿no? Ya lo presentaba Beto Moreno y lo presentaba Luis. Descoordinación del ecosistema de vivienda, pues ayer lo planteaba el doctor Rosales con mucha precisión en su presentación. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Entonces, híjole, por un lado vemos esta lucha entre dos gigantes y por el otro decimos, bueno, ¿qué es lo que no hemos hecho bien? Adelante. Y entonces, pues resulta que todo este proceso del nearshoring y demás, pues ya nos trae que hay 500 unidades económicas en Baja California, Jalisco y Chihuahua. Y aunque no se alcanzan a ver los logos, pues esos logos, esos colorcitos que ven ustedes en Baja California, en Sonora, adelante en los demás estados que van a aparecer ahí, Chihuahua, adelante, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán. Todo esto, industria electrónica. Ahí viene, ahí está, o ya llegó y ya está. Esto es lo que ya es formal, anunciado por la Secretaría de Economía. Después, adelante, bueno, es lo mismo, la industria automotriz y la electromovilidad, que genera 1 millón de empleos, pues ahí está igual. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí. Memo Díaz ya no nos acompaña hoy, pero Memo tiene una gran visión sobre de lo que está pasando en este sector automotriz. Pues ahí están, ¿no? Ahí están ya, ¿no? Adelante. Insumos médicos, pues igual. Ciudad de México, Jalisco, Estado de México. Igual, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja, todas estas, ¿no? Ahí están Tlaxcalas, Morelos, México, Jalisco, Zacatecas, ahí están, adelante. Y
semiconductores. Se acaba de anunciar, vimos en el periódico, creo que ayer o antier, se anunció una super fábrica de semiconductores aquí en Guadalajara, aquí en tu tierra, presidente, y en consecuencia, bueno, pues ahí viene, ¿no? Establecimiento de cadenas productivas, en fin. Bueno, entonces, a ver, ya vimos lo que el nearshoring por qué se dio y qué es lo que está pasando. Adelante. Y entonces en el TEMEC sí les quiero compartir una preocupación que tenemos en el sector empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque está Donald Trump, por un lado, a punto de ser votado el día 4 de noviembre, y está la señora Harris, también igualmente, que va a ser votada el 4 de noviembre. Entonces, miren ustedes, adelante. Y en esta hice nada más un resumencito de lo que uno y otro plantea. Entonces, Kamala Harris y Donald Trump dicen que quieren renegociar el TEMEC en su revisión del 2026. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Ahora, puntos en común que los dos están, Kamala y el expresidente Trump, están planteando. Ojo, protección de la industria automotriz americana, ¿ok? Hay preocupación de que las marcas chinas utilicen México como plataforma para eludir los aranceles y aumentar su presencia en el mercado norteamericano. Segundo, fortalecimiento de la manufactura en Estados Unidos. Los dos dicen que hay que entrarle a eso. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, Harris se ha comprometido a utilizar la renegociación del TEMEC para apoyar a los sindicatos, o sea, a los colegas de ustedes americanos. Fundamentalmente, o uno de los liderazgos más fuertes está en la UAW, ¿no? Fomentar una mayor participación, proponiendo un enfoque que priorice la prosperidad económica y la seguridad laboral. Y Trump, el expresidente Trump, ha sido más agresivo en sus declaraciones, incluso amenazando con imponer aranceles adicionales a los automóviles fabricados en México si no se logran cambios que beneficien a los trabajadores estadounidenses. Y públicamente no es rumor, públicamente el señor Elon Musk, anunció que no va a poner Tesla, al menos ahorita, en Nuevo León. ¿Por qué? Dijo claramente, porque si llega Trump, va a elevar los aranceles de los automóviles hechos en México. Y por lo tanto, a mí ya no me conviene hacer los Teslas en Nuevo León y lo seguiremos haciendo en Texas, en Austin, como hasta hoy ha sucedido. Entonces, este es otro escenario que tenemos que ver. Bueno, adelante. Y finalmente, pues yo sí me quedé muy, no sé si traumado o sorprendido por estos últimos 6 años en los que estuvimos escuchando todos los días que íbamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Y entonces, pues dije, bueno, está bien, o sea, aspiracionalmente está bien, pero luego nos dijeron que no, que porque éramos aspiracionistas. Entonces dije, chin, ¿aspiramos a o cómo está? Bueno, eso ya se acabó, hoy ya se acabó. Por lo tanto, entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver qué demonios pasa en el desarrollo urbano. Y entonces encontré un modelito bien sencillo, el alemán. Y el alemán, vean ustedes cómo le hacen los cuates estos. Adelante, los germanos. Resulta que agarran y dicen, para vivienda, crear espacios habitables, asequibles, planificación prospectiva de la superficie, minimizar el consumo de suelo, desarrollar espacios respetuosos del clima y la infraestructura basada en necesidades. ¿Qué sucede? Que bueno, pues no a todas las casas en Alemania les ponen coche a la puerta, porque todas las casas sociales, resulta que los alemanes dicen, a ver, con los impuestos de los contribuyentes les vamos a brindar una casa, ¿okay? A los trabajadores, muchas de ellas rentadas. Bueno, ya se las... Pero, oye, ¿y el coche? Es que estos edificios, casas no tienen cochera. Ah, no, pero ¿y por qué? Ah, muy sencillo, porque el dinero de los contribuyentes no es para pagar cocheras, es para pagar cocina, recámara, comedor. ¿Cómo lo comparo con México? Resulta que todos los fraccionamientos sociales se les solicita que llegue el coche a la puerta. Pues ese costo, lo que hace es que no podamos entonces crecer el número de metros cuadrados habitables, que es una demanda que ustedes acaban de plantear y que yo comparto plenamente.
Entonces, si racionalizamos un poco, presidente Beto, Checo, ¿cuáles son en dónde estamos poniendo el dinero? Les vamos a poder dar a los trabajadores muchos mejores productos acordes a lo que hoy necesitan y a lo que aquí nos han dicho con toda claridad. Luego, muy rápido, ya se me acabó el tiempo, economía y fábricas. Se basa en una planificación cuidadosa que equilibra el desarrollo industrial con la calidad de vida urbana. Por lo general, las decisiones sobre dónde se instalan las fábricas dependen de factores como la disponibilidad de infraestructura, la proximidad a vías de transporte clave y la normativa ambiental. Adelante. Después, economía de parques industriales, porque muchas fábricas están puestas en los pueblos, en las ciudades, no en parques industriales. No sé si, no alcanzo a ver, ¿dónde está Jorge Díaz Galindo? ¿Está por aquí? Bueno, se salió, lo vamos a poner tache a Jorge, del Estado de México. Jorge se acuerda perfectamente que había una fábrica de camiones, autocar, en Santiago Tianquistenco. Salud. Y en Santiago Tianquistenco, ¿por qué ahí? Bueno, ¿cerca de qué? No, pues no había nada cerca, solamente Santiago Tianquistenco. Pero tenía el concepto de desarrollo alemán en donde estaba rodeada la fábrica de puros bosques. Y la gente llegaba de Santiago Tianquistenco y de los diferentes pueblos a trabajar. Ese es un concepto. Bueno, y hay otro que es el de parques industriales. Adelante. Y ellos también lo tienen ahí. Y el plan de ordenamiento territorial, ya no les echo más rollo. Edificación, ubicación de áreas de edificación mixtas, comercial, espaciales, todo esto, bien sencillo. Ahí está el desarrollo urbano alemán en estos 4 conceptos. Entonces, a mí me parece que el Congreso también debiera de estar revisando, junto con el hecho de hacer y cómo hacemos 1 millón de viviendas, también tendría que estar revisando en dónde lo hacemos. Porque si nada más nos vamos a dejar ir en la inercia por el nearshoring, que ya les dije cómo está y de por dónde y cómo viene, y nos vamos con esa inercia para solamente hacer parques industriales alrededor de las ciudades que sí tengan estos procesos, pero como, insisto, como inercia de la demanda del imperio y no de la demanda de sus familias, vamos a fracasar. Y entonces ya no vamos a tener espacio para un poco pensarle, oye, ¿la casa junto a la fábrica, sí o no? ¿No? O el tren que nos lleve de la fábrica a la casa. Pues sí, a lo mejor sí. Creo que hoy estamos un poquito sin brújula en la materia de desarrollo urbano, que nos puede llevar a un colapso, por supuesto, ambiental, por un lado, y social por el otro. Ya no se diga económico. Y finalmente, casi finalmente, Mario, a quien le agradezco mucho la invitación a este foro y a participar en estas mesas, nos invitó al Acuerdo Nacional por la Vivienda Adecuada, junto con los diputados con quienes lo firmó, Ramírez Cuéllar y Alejandro Carvajal, que ayer estuvo aquí con ustedes. Hoy está aquí Ana María Sinesio, que representa al diputado Ramírez Cuéllar, y en consecuencia se firmó este tema. Y nosotros le entregamos a Mario la gobernanza del ecosistema de vivienda, nos parece que es fundamental. Le entregamos a Mario esta propuesta del sector empresarial, suelo apto para desarrollo urbano y vivienda, por supuesto, pues esto ya es algo que se tiene que sumar. Adelante. El fomento a la oferta de vivienda social, igualmente, y reducir la brecha entre el precio de la vivienda y los ingresos de los trabajadores, y mejorar el acceso al financiamiento. Bueno, estas son las variables que nosotros pensamos que coinciden con lo que ustedes han aquí pensado. Y en estos 50 segundos que me quedan, solamente decirles que lo que ustedes han expresado aquí no solamente es muy valioso, sino es muy necesario para que efectivamente el Infonavit entre en un proceso de autocrítica, Luis. En un proceso de autocrítica en el cual repensemos lo que hasta hoy ha sido, lo que tenemos que hacer para adelante, lo que la industria de vivienda tiene que hacer. La renta, por ejemplo,
Ayer me sorprendió que el doctor Rosales nos presentó aquí que solamente el 7% de las personas que quieren una casa la quieren en renta. Y el Ejecutivo el pasado Ejecutivo mandó una iniciativa de reforma constitucional para atender la renta de una población que cuando quiere casa y piensa en ella, solamente el 7% dice que la quiere rentar. Pues francamente me parece un exceso que lleguemos a una reforma constitucional que va a atender solamente a esa partecita de la población. Eso se puede hacer con políticas públicas, pero bueno, hay una propuesta en ese sentido. Pero lo peor del asunto es que esa propuesta es con el dinero de ustedes. Entonces creo que aquí ya quedó claro que la renta no. ¿Por qué? Porque el Infonavit es una institución creada con los dineros de ustedes para que ustedes compren una casa. El sentido es de patrimonio. Por lo tanto, el sector empresarial considera que la vivienda en renta, que sí se puede hacer y que sí se necesita, debe de ser impulsada a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y probablemente de la propia Comisión Nacional de Vivienda, que son los instrumentos que el gobierno federal tiene, Alfredo. Y entonces sí, probablemente aquellos trabajadores derechohabientes del Infonavit o del Fobiste que quisieran tener una ayuda de renta o una garantía de renta, pues entonces sí se puede desarrollar como un programa. Ya lo presentó ahorita la Cámara de la Construcción con mi querido amigo Armando Díaz Infante, que está aquí presente. Ahí presentó él ya un esquema en donde se puede trabajar la renta para aquellos que lo quieren. ¿Y para qué entonces una reforma constitucional? No nos parece que es un exceso. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque ustedes no fueron consultados. Porque nosotros no fuimos consultados. Esa iniciativa se hizo en lo oscurito y se metió por abajo de la mesa. Y además, para disponer de los recursos de ustedes. Pues eso lleva a colisión. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Es para nosotros, como parte del sector de los trabajadores, muy grato poder escuchar que todas las posiciones, obviamente del sector obrero, del sector patronal, del sector gobierno, son coincidentes en el objetivo principal, que es cuidar el dinero de los trabajadores, poder dar una vivienda a los trabajadores que la necesitan, porque la demanda sigue creciendo. Es muy grato que esas coincidencias se construyan hoy en una agenda que nos va a servir ante una nueva administración del Infonavit, impulsar esos proyectos, generar los acuerdos necesarios para que se logren. Es muy importante aquí consolidar que claro que sí tenemos que tropicalizar los créditos para cada región del país, porque no todos ganan lo mismo y tenemos que atender a cada uno. Los compañeros de la industria hotelera que mayormente están aglutinados en la CROC no son atendidos todavía por el instituto y hemos tratado de generar condiciones para que así lo sean. Los compañeros trabajadores de la construcción tampoco tienen acceso a los créditos del instituto por las condiciones de contratación. Hemos empujado ese tema también en los órganos colegiados. Claro que vamos a revisar el TEMIL, que es una tarea que tenemos pendiente para que más trabajadores puedan acceder a su dinero. Tenemos también que pensar en cuidar el financiamiento que tiene que dar el instituto, porque tampoco podemos descobijar a unos y cobijar a otros, porque al final de cuentas es dinero de todos. Tenemos esa doble responsabilidad de trabajar para que no haya esos desfases y que el instituto pueda seguir otorgando créditos a la medida. Esa es la intención. No es lo mismo lo que gana el sector minero, que estamos trabajando para un producto específico para los mineros, dadas las condiciones de contratación que tienen. No es lo mismo las condiciones de contrato que tiene la industria automotriz. Entonces, hemos tratado de trabajar y de juntar estas ideas para que
se den este tipo de cosas. Hoy nos llevamos y construimos una agenda a partir de todos los comentarios, de lo que han comentado en los paneles, de lo que comentamos ahorita en este panel, de los reclamos de los compañeros que sin duda los escuchamos y los atendemos. Tenemos ya un tiempo muy limitado. Ya está aquí con nosotros en una sala contigua el director general del instituto. También está con nosotros ya el secretario general de la CTM, don Carlos Aceves del Olmo. Yo les rogaría a todos ustedes que pudiéramos avanzar. Compañero, yo lo escucho y yo lo atiendo personalmente, si me permite, para poder dar avance a esto, y yo me comprometo, de verdad, he sido siempre atendiéndolos a todos ustedes. Vamos a tratar de generar reuniones regionales para que los escuchemos, para que les demos el uso de la voz, para que trabajemos de la mano con ustedes, porque sin ustedes, sin lo que nos dicen, no podemos hacer nada. Entonces sí es importante tratar de generar. Les voy a proponer que hagamos un bloque de 5 comentarios. 5 comentarios, ¿les parece bien? Y que nos respondan y damos pauta a lo que sigue. Va el primero, que él levantó primero la mano. Después allá el compañero que fue el segundo. Acá el compañero de la Croque, el tercero. No, ahí está. Gracias. Solamente, compañeros, solicitaría que fueran Algo rápido. concretos para que… Algo rápido, Dale. que no se ha tomado en consideración, y aprovechando que no sé en qué sala está el director nuevo del Infonavit. Hoy está de moda que las decisiones se tomen a mano alzada, por votación, y que participe el pueblo. Nos han cacaraqueado siempre, y así lo veo yo, porque yo tengo como 7 años participando en las consultivas. Yo vengo de Sonora, yo soy Pedro Manso Ibarra, vengo de la frontera, y la verdad me preocupa que el gobierno nomás tome decisiones o que tenga palabras de decisión dentro del instituto. Nos imponen al director general sin ser miembro de. Tenemos excelentes empresarios que sí son parte del Infonavit, que pueden ser directores generales del Infonavit, y tenemos también excelentes compañeros trabajadores, dirigentes preparados para poder ser también directores del Infonavit. El gobierno nos quitó el subsidio, muy fácil para él, prometiendo un chorro de viviendas y no cumple con ellas, y viendo al Infonavit que sea partícipe para cumplir su compromiso político. Y no voy a hablar del gobierno actual ni de los pasados, son todos los gobiernos. Sí, hay que preocuparse y ocuparse del instituto. Viene un director recién salido de Pemex y no nos ha dicho cómo está Pemex ni cómo lo dejó. Y viene a manejar y a cuidar los dineros de los trabajadores, que ni siquiera tenemos el derecho de obtener hasta ahorita con este gobierno una vivienda porque nos quitó el subsidio. Solamente de esa manera podemos obtener una vivienda con subsidio para poderla alcanzar. Y yo no voy a hablar las cifras grandes de 700 pesos diarios que gana un trabajador, porque eso es mentira. Un trabajador común de una maquiladora, de una planta mediana, lo más que puede alcanzar de salario diario, 500 pesos. ¿Ok? Entonces, jamás va a alcanzar una vivienda un trabajador cuando se encarecen todos los productos y el gobierno no participa. Porque no participa, nomás pide, exige y no participa. Yo propongo, porque lo acaba de decir un personaje a nivel nacional, ¿por qué no ser el director del Infonavit alguien del sector de los trabajadores? ¿Por qué no? Hay gente preparada, no es el problema contra los que están trabajando dentro del instituto. Yo estoy hablando de la dirección y sí preocupa lo que dijo el panelista y lo que dijo también el segundo panelista de aquel lado. Es cierto, todo eso
preocupa porque el gobierno nomás se compromete y no pregunta. Las decisiones fueron de abajo, a lo oscurito. Y aunque digan que viene el cambio no viene, no es cierto. Entonces nosotros nos debemos de cuidar entre nosotros. Los empresarios y los trabajadores son los únicos dueños de los dineros del Infonavit. No es el sector, porque ya se ha perdido dinero. Yo fui partícipe en esa situación y no se recuperó para el instituto, se recuperó para que recupere el pueblo lo robado, pero no era de allá, era del instituto. Jamás nos dijeron que el dinero que se perdió en las administraciones pasadas volvieron al instituto. Entonces mi propuesta es que el gobierno no sea el director del Instituto de los Trabajadores ni de los empresarios. Gracias, esa es mi participación. Gracias, compañero. Aquí vale la pena hacer hincapié en que y aquí está el director sectorial empresarial y tuvo que, por aquí anda el director sectorial de los trabajadores. Para ellos nunca se achicaron, nunca lo hicieron ante un secretario de Hacienda en el Consejo de Administración, ante una secretaria del Trabajo en el Consejo de Administración, ante un secretario de SEDATU en el Consejo de Administración. Siempre fueron firmes, haciendo valer el tripartismo y obligando al director general en turno, porque así lo hicieron, obligaron al director general en turno con las decisiones, con las votaciones que hubo en el Consejo de Administración para cuidar el recurso del instituto. Claro que hubo propuestas que intentaban o iban a tener como consecuencia que se arriesgara dinero que es de los trabajadores. Por supuesto que sí lo hubo, pero la decisión, la entrega, el trabajo y la mano dura de los dos sectores, y aquí estoy hablando de empresarial y sector trabajadores, y por supuesto, cuando nos daba la razón el sector gobierno, se protegía esas decisiones para evitar que hubiera consecuencias multimillonarias y evitar que ustedes perdieran ese recurso. Se han tenido votaciones 2-1 ganándole al gobierno para que podamos defender lo que es correcto para el sector de los trabajadores. Ahí les solicitaría su confianza para que nos la sigan brindando. Aquí tenemos justamente un representante en el Consejo de Administración de la CRO que no nos va a dejar mentir, la consejera Claudia Esqueda, el consejero Pedro Alberto, el consejero José Carlos de sindicatos bancarios, que se fajan y no solamente el sector obrero, se fajan junto con el sector empresarial para lograr hacer valer el tripartismo. La administración en donde estaba el actual director general es distinta a la que se tiene en el instituto. Aquí el tripartismo, por eso ha sido enfático el licenciado Macías, el tripartismo se hace valer. Aquí sí se decide a través de ese mecanismo, de ese sistema de votación, para asegurarles y ténganos la confianza, porque si no, no tendríamos con la cara para presentarnos el siguiente año o en sus estados, no tendríamos la cara para presentarnos y decirles que les estamos fallando. Queremos darles resultados, queremos ofrecerles lo mejor que se pueda otorgar para todos los trabajadores. Es complicado, sí, porque hay cosas que se dejaron de hacer, pero no claudicaremos en el hecho de poder defender a los trabajadores su dinero, su ahorro y poder garantizarles en estos procesos mejores condiciones para que puedan acceder a sus viviendas. Es un compromiso que yo creo que no solamente como sector obrero, sino aquí aprovechando al director empresarial y representaciones de gobierno, mantendríamos para garantizarles y darles la seguridad de que eso no pasa si no lo autorizan el tripartismo en el Infonavit. ¿Le daríamos el uso de la voz al otro compañero? Gracias. Bueno, gracias.
Durante estas participaciones hemos escuchado atentamente datos estadísticos, aspectos técnicos y desde luego expectativas que se pretenden hacer para el proyecto de política gubernamental. Pero yo creo que es importante, y lo digo para ahorita el panel integrado por consejeros al interior del instituto, que tengan en cuenta situaciones que en la palabra se dicen, pero en los hechos se ven que no. Uno, el salario en este sexenio se incrementó en un promedio del 113% y el monto de los créditos está estancado. No vemos que haya crecido. Por el contrario, ha disminuido. Ustedes aprobaron que para que un trabajador pueda acceder a un crédito, primero se consulte su buró de crédito. Y por ello, si aparece una tachita porque a lo mejor le debe una mensualidad a una compañía telefónica, les llegan a bajar hasta el 40% del monto de crédito. Eso no es válido y ustedes lo aprobaron. Dos, en materia de subsidios, si con el promedio del salario que ya se dijo se alcanza un crédito promedio de 450,000 y no hay casas, como lo han dicho, de ese precio, el mínimo estará sobre los 650,000. Anteriormente se lograba acceder a la vivienda cuando el gobierno daba el subsidio federal y en las entidades el estatal en un promedio de 150,000, que hacía posible el adquirir una casa. Hoy ya no. Y eso también les corresponde a ustedes estar atentos para que se pueda gestionar. Ahí está el representante del gobierno que lleve esta inquietud para que regrese el subsidio a la economía formal, porque eso de dárselo al que menos tiene, lo sacan del Infonavit y se los llevan a programas electorales. Tampoco es válido. Y finalmente, para hablar de hacer casas, creemos que se deben de hacer trajes a la medida. ¿Qué necesitamos y cuánto podemos pagar? Porque si no, de ahí vienen los problemas. En Tlaxcala hemos trabajado en el famoso tren de la vivienda, más allá de las reuniones de las CCR, en comités, para efecto de que las constructoras, antes de hacer, vayan a las regiones, hagan un estudio socioeconómico, nos pregunten a nosotros a través de cuestionarios cómo están integradas las familias, qué necesitamos y cuánto podemos pagar. Y de esa manera evitar casas abandonadas. Y por último, fuera de este contexto, hacer una respetuosa reflexión a nuestro director sectorial de los trabajadores, don Mario Macías Robles. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en el panel al diputado Alejandro Carvajal y creo que en una falta de respeto se fue, abandonando el panel, y creo que no merecemos eso. Tenía que haberse quedado a escucharnos porque es una voz en el Congreso y no haberse ido como se fue. Que ojalá en la próxima nuestros panelistas tengan la atención y el profesionalismo de quedarse hasta el final. Gracias. Si quiere ya. Gracias, compañero. Gracias por el apoyo. Bueno, hemos escuchado con detenimiento todas las presentaciones, pero yo hago una reflexión al Consejo de Administración. Hablan de las CCRs de las regiones, pero los que toman las decisiones son ustedes. A final de cuentas, las decisiones son del Consejo de Administración. Nosotros sí defendemos la posición dentro de las comisiones consultivas regionales, pero es una posición de ustedes, el aceptar todas las propuestas o iniciativas que se dan precisamente en contra de los trabajadores del instituto. Yo quiero hacer una reflexión precisamente en el 1.200.000 casas que atinadamente pronuncian, que ustedes desarrollaron, que hay desarrolladores parte precisamente del Consejo, las cámaras. ¿Por qué no retoman esa posición? Y no hicieron valer la posición precisamente de dónde desarrollaron estas viviendas.
en áreas áridas, en terrenos arcillosos, la fractura de las viviendas, sin garantía del instituto de obligarlos a recomponer esas áreas precisamente de las viviendas que fueron abandonadas. El por qué no permiten ustedes de alguna manera que el instituto le regrese a ustedes las viviendas para que las vuelvan a insertar dentro del ámbito de construcción, remodelarlas, en vez de sacar el tema de rentar esas viviendas. La mayor parte de estas viviendas ya tienen los servicios, ya están edificadas, ya tienen luz, agua, ya tienen servicios de transporte, escuelas, ya están las áreas, los polígonos olvidados. Y no es parte del instituto, es parte de ustedes como desarrolladores, porque fue fácil llegar a los municipios y llegar precisamente y proponer los desarrollos para poder de alguna manera se los palomearan y salieran adelante esas viviendas. Y al final de cuentas, el que llevó las consecuencias fueron los trabajadores, porque ustedes siguieron haciendo lo mismo, desarrollando esas viviendas en áreas donde no deben desarrollarse. En Ciudad Juárez hay una inmensidad de áreas abandonadas porque son inundables, se inundan las casas, llega la gente y se sale, precisamente las abandona, porque ustedes con el motivo de construir salieron del compromiso y se van. Escuchamos una compañera de Veracruz hablando precisamente de una hipotecaria de la casita. 30 años sin servicios, sin agua. Están luchando y lucharon ellos como parte de sociedad para poder llegar al municipio o al estado para que les tener el beneficio de tener alumbrado público. Entonces yo creo que a final de cuentas es parte de la culpa de ustedes, como parte precisamente del desarrollo de la vivienda. Y quiero yo hacer mención precisamente a todos los trabajadores del instituto. Ustedes se deben a los trabajadores. El fondo de los trabajadores son los salarios de ustedes. No hay un peso por parte del gobierno federal que diga le cubrimos a los trabajadores del instituto. Todo es el fondo del dinero. No sabemos realmente cuál es el gasto corriente del que el instituto da precisamente, y probablemente bien ganado, pero desconocemos realmente cuál es el monto del fondo que se ejerce para cubrir el sueldo de todos los trabajadores. No estamos en contra de ellos, sino simplemente también conocer, porque también es fondo propio del instituto y de los trabajadores. La reflexión es la siguiente. La importancia ahorita precisamente de que lo que estamos viendo ahora con la nueva propuesta, como decía ayer el diputado, ya se aprobó en comisiones. Tenemos que subir nada más para que ya se apruebe en el pleno. ¿Pero qué se aprobó? Si no estamos ni enterados nosotros de qué es, no tenemos la participación para poder conocer qué realmente se aprobó. ¿Qué fue lo que los diputados en su momento tomaron la decisión de aprobar y subir? Y hay que recordar, ahorita estamos remando contra la corriente, la mayoría son ellos, tanto en las dos cámaras, en la Cámara Alta y en la Baja. Entonces hay que tener cuidado, por favor. Y de alguna manera la reflexión es, señores, trabajadores del instituto, se deben a nosotros. Respétenos, respeten a los trabajadores, respeten parte precisamente un ejercicio de trabajo merecido por ustedes, pero también merecidos por nosotros, de que nos den la atención de todas estas quejas o observaciones que hacemos en beneficio de poder construir un instituto diferente a lo que se viene haciendo, como decía el compañero, no es de ahorita este sexenio ni del anterior, de anteriores sexenios, de lo que hemos venido precisamente batallando para que de alguna manera el trabajador tenga una vivienda digna. Esa es mi participación, gracias. Gracias, compañero. Daríamos el uso de la voz si alguien del panel quisiera responder los comentarios. A ver, de manera muy breve, creo que la propuesta de llegar a ser una
recomendación en la ley para que la Presidencia de la República, porque en el artículo 22 de la ley está claramente establecido que a la Presidencia le corresponde proponer a la Asamblea, a la Dirección General. Creo que hay, por supuesto, temas que se deben de revisar y proponer eventualmente a no un cambio, sino a un perfeccionamiento de la ley que permita justamente tomar en cuenta otros cuadros que no sean exclusivamente los que el gobierno tiene para proponer a la dirección del Infonavit. El tema del asunto del buró de crédito y todo, tiene usted, líder, toda la razón. Fue una medida, incluso el famoso T-1000, es una medida que aprobamos en el Consejo de Administración con la expectativa, con la apuesta, porque actuarialmente y estadísticamente así se planeó, que hubiera una disminución severa de la cartera vencida. Sin embargo, esto tampoco ha pasado, no solamente no ha pasado, sino además este proceso se dio a niveles hoy, pues francamente ya muy preocupantes. Alfredo Cristalinas, de la representación gubernamental, es pues una de las personas que está estudiando con mucho detenimiento el riesgo para el instituto sobre esta cartera vencida. Sin embargo, sí vamos a tener que tomar una decisión en un cambio propuesto. Entonces sí, efectivamente, el Consejo lo toma con estas expectativas, pero también hay que saber recular cuando las cosas no salieron y perfeccionarlas para que entonces podamos lograr estos objetivos. Respecto a las viviendas, sí, igualmente, creo que durante estos últimos años sí hubo un rezago muy importante, hubo una pasividad para poder sacar adelante todas estas viviendas e incluso para trabajar de la mano con la propia industria y lograr que estas viviendas se puedan mejorar. Yo creo que, en síntesis, acepto el reclamo, por supuesto que sí, la crítica y la parte que nos corresponde. Hemos trabajado con Mario de la mano para ello y vamos a seguirlo haciendo, pero creo que la última voz la tienen ustedes y así nosotros lo debemos de asumir. Gracias. Sí, bueno. Respecto a lo que comentaba aquí nuestro colega del sector empresarial, creo que es momento también de reflexionar sobre cómo se llega a la Dirección General del Infonavit, ¿no? Hoy en día, a todos los que estamos aquí, a todos nuestros compañeros, nos eligen por voto libre y secreto y nos legitimaron las y los trabajadores en nuestros centros de trabajo. Así que también la propuesta debería ser que en lo sucesivo, para elegir al director general, sea voto libre y secreto de las y de los trabajadores y de los tres sectores. ¿Para qué? Para que podamos proponer. Si ya se nos aplica la democracia sindical, vamos a ejercerla, compañeras y compañeros. Son tiempos de cambios y de proponer nuevas cosas. Estamos en lo correcto. Y bueno, en los otros temas, por ejemplo, lo que hablaba nuestro colega del sector empresarial, por supuesto que hay medidas que toma el Consejo de Administración, pero que no son eternas y que también en el mismo Consejo hemos propuesto que cambie lo del T-1000 y ahorita está una mesa en donde estamos trabajando para que se quite ese T-1000 y se regule y se recalibre, porque eso no está funcionando. Es decir, que tenemos esa facultad de seguir trabajando, de seguir escuchando lo que vivimos, lo que vamos viviendo, lo que se va transformando. Conocemos perfectamente el reclamo de Ciudad Juárez, conocemos el tema del barrial porque lo hemos vivido, porque lo hemos trabajado, porque tenemos compañeros que hay casas que están en una calle y curiosamente la que está en la calle de enfrente esa no tiene problema, pero la que está enfrente sí tiene problema y así se hicieron las casas, no se hicieron las medidas cautelares que se debieron de haber hecho y se siguen habiendo reclamos. Lo que creo que no podemos seguir permitiendo la clase trabajadora es regresar a otro consejo el año que entra con los mismos problemas que vivimos el año pasado. Que ese sea un compromiso de esta comisión consultiva, de este Congreso, de que los problemas que tocamos hoy no vuelvan a venir los compañeros de Veracruz con su problema, los compañeros de por allá con su problema. Hay que darle solución, hay que subirlos a la agenda, colega, hay que trabajar para eso y darle solución, la que se tenga que dar, pero definitiva. ¿Es cuánto? Gracias, consejero. Muchas gracias. Gracias. Damos ahora sí término a este panel y pasamos a la siguiente actividad, por favor. Muchas gracias. Gracias.
Claro que sí, Gracias a muchísimas todos. gracias a todos por su atención y por supuesto vamos a darle un reconocimiento a los integrantes de este panel, iniciando por el licenciado Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, el ingeniero Luis Rafael Méndez Jalet, también el licenciado Alfredo Cristalinas Kaulitz, el licenciado Rafael Oriol Salgado Sandoval y también a quien nos colaboró como moderador, el maestro Luis David Navarro Zarco. Muchísimas gracias a todos. Les pido igualmente que se coloquen para la fotografía. Así es, vamos a continuar con la agenda. En este momento les vamos a pedir que salgamos a la parte de afuera, la escalinata. Ahí vamos a tomar la fotografía oficial. Me piden, por favor, que no olviden sus pertenencias porque se van a mover las mesas. Vamos a acondicionar la sala para la comida y para la ceremonia de clausura. Esto será después de la fotografía oficial.